Buen día, mi nombre es Karen Garduño Alba, estoy estudiando la licenciatura en Ingeniería en Biotecnología. Hoy voy a presentar unas diapositivas relacionadas con la materia de termodinámica, que es sobre la primera ley de la termodinámica. Primeramente definiremos lo que es calor. En termodinámica tiene un significado muy específico y es la energía térmica transferida entre los sistemas a diferentes temperaturas que entran en contacto. Uno podría considerar que el calor es como la temperatura que aumenta en un cuerpo, es decir, los grados de temperatura que llegan a aumentarse en un cuerpo. Pero en termodinámica es diferente. En termodinámica, cuando se tienen dos sistemas, cuando empiezan a interactuar va a existir cierta transferencia de calor, entonces de energía. Entonces, esta transferencia es lo que se considera como calor. Regularmente pasa de un sistema más caliente a un sistema más frío, precisamente por el principio de que se espera que lleguen a estar en equilibrio, es decir, que ambas tengan la misma temperatura, y para llegar a tener la misma temperatura se pasa la energía del sistema más caliente al sistema más frío. Entonces podemos decir que la transferencia de calor es el fenómeno físico que consiste en el traspaso de energía calórica de un medio a otro. Como ya lo dijimos, es aquella energía calórica que va a transferirse de un sistema más caliente a un sistema más frío, y esto puede ocurrir de diferentes maneras, como es por radiación, por convección o por conducción. Y primeramente abordaremos el tipo de transferencia de calor por conducción. Esta es una transferencia de calor mediante el contacto directo de las partículas de un material con las de otro, es decir, cuando estén en contacto uno con otro va a empezar a existir cierta interacción entre sus partículas, y las partículas más calientes van a ceder energía a las partículas más frías, y de esta manera se genera la transferencia de calor por conducción cuando están en contacto. En la imagen se puede observar un recipiente lleno de agua que se empieza a calentar. Se puede observar como la parte de abajo está más caliente, la parte de arriba más frío, pero en cierta zona del recipiente también está más caliente. Si nosotros tocáramos este recipiente, precisamente en ese momento en que lo tocamos vamos a sentir calor, va a existir una transferencia de calor, y esto se conoce como conducción. También podemos observar que en la imagen se muestran los diferentes tipos de transferencias que mencioné, y más adelante abordaré los demás, pero en este caso lo único que explicaré es la de conducción. Y la conducción son las colisiones entre los átomos que constituyen una sustancia. Es lo que decimos, cada sustancia o cada cuerpo está integrado por un tipo de sustancias, un tipo de elementos, y cuando estos interactúan unos con otros, va a existir una colisión entre las partículas. Esta colisión va a hacer que las partículas más calientes transfieran calor a las partículas más frías. Y dependiendo del tipo de material, esto es una cualidad que tiene toda sustancia o todo material, que es qué cantidad de transferencia de energía lleva a cabo, y esta cualidad se le conoce como conductividad térmica. Entonces, la conducción también depende de la cantidad de materia que va a haber y la diferencia de temperaturas entre las diferentes zonas del material. Es decir, no es lo mismo que tengamos 1 litro de agua a 10.000 litros de agua. Es más fácil que se transfiera calor, o que el agua que tiene solo 10.000 litros se caliente muchísimo más rápido que la que tiene 1 litro. Entonces la cantidad también varía, también depende, y en este caso depende de las diferencias de temperaturas tanto de un sistema con otro como en el mismo sistema. Es decir, no es lo mismo que tengamos un sistema a 100 grados y otro a 20 grados que uno de en más equilibrio, como es uno de 20 y uno de 30. El que está de 20 y 30 va a ser más fácil, más rápido que se transfiere este tipo de calor, va a tardar menos tiempo. En cambio, uno que tiene más temperatura va a tardar más, va a tardar más tiempo que estén en equilibrio, pero también depende de las zonas. Por ejemplo, se puede observar muy fácilmente en la imagen. Podemos observar cómo la zona de abajo está más caliente y la zona de arriba está más fría. Si nosotros de hecho colocáramos la mano en lugar de lo que es el mango, lo colocáramos abajo, estaría muchísimo más caliente, la transferencia de calor sería mayor. Pero si colocáramos en la parte de arriba, la mano, en los bordes, digamos, no se notaría tanto ese calor, entonces la transferencia sería menor.
Y como ya dijimos, la conductividad está en relación con la composición estructural de los materiales, es decir, la conductividad térmica está relacionada mucho con la estructura del material y con el material con el que está hecho el material. Por ejemplo, no es lo mismo tener hierro que diamante. Por ejemplo, en la imagen se pueden observar una gráfica precisamente de las cantidades de conductividad térmica que tienen diferentes materiales, en este caso diamante, plata, cobre, oro, aluminio, entre otros. Se puede observar cómo son diferentes, cómo varían, y de hecho el diamante es el que mayor cantidad de conductividad térmica tiene. Pero también depende mucho la estructura. Por ejemplo, no es lo mismo que tengamos una barra de hierro que una barra de arcilla. En la barra de hierro la estructura está más compacta, está más en interacción unos átomos con otros del elemento, entonces la transferencia de calor es muchísimo más fácil, más rápida, se calienta de hecho muchísimo más rápido ese material. Pero en cambio, si nosotros tenemos arcilla, la arcilla es porosa. Al tener la presencia de esos poros donde hay aire, la transferencia de calor es menor, entonces la arcilla se calienta muchísimo más lento que lo que es el hierro, por ejemplo. Otro tipo de transferencia de calor es por convección. Esta es el transporte de calor por medio del movimiento de los fluidos. En la diapositiva se observa una imagen que cualquier persona yo creo que ha observado, que es cuando tenemos un café caliente y le agregamos leche, podemos observar que este se enfría muy rápidamente, precisamente por la interacción que hay entre las diferentes partículas, tanto de la leche como el café. Como la leche tiene una temperatura menor, al estar en contacto con las partículas del café, estas empiezan a interaccionar, empiezan a interactuar y transferirse calor una a otra, entonces se enfría. ¿Por qué? Porque es el sistema en equilibrio. Si de hecho nosotros moviéramos incluso el café, el movimiento sería mayor, existiría mayor interacción y se enfriaría muchísimo más rápido. Y entonces podemos ver, podemos decir que la convección se lleva a cabo principalmente lo que es en aire y en agua. En este caso abordaré lo que es en el aire. Tenemos una imagen que es una vela encendida en donde hay una mano al costado y una mano encima. Si nosotros colocamos la mano al costado, sí podemos notar cierto calor, pero no es lo mismo que la colocáramos por encima. Por encima se nota directamente, se nota mucho más el calor, pero a los costados no. A los costados no, ¿por qué? Porque el tipo de transferencia de calor es diferente, es por medio de radiación. En cambio, si cuando está por encima, las partículas de aire que están cerca de la flama van interactuando y se van calentando. Y lo representé con una nube de humo. La parte caliente está de color rojo y la parte fría está de color azul. Cuando la llama empieza a calentar el aire cerca de ella, se calienta, lo representé con rojo, pero conforme sube también se va enfriando. ¿Por qué? Porque va interactuando con las partículas del aire que está más frío y entonces empiezan a estar en equilibrio y empiezan a enfriarse conforme más arriba se sube, porque son más las partículas frías. En cambio a los costados sí se nota cierto calor, como ya lo dije, pero la convección se lleva más que nada más fácilmente por encima. Los costados sí se calienta, pero se enfría muchísimo más rápido. Es diferente el calor que se observa. De hecho, esto simplemente se observa solo a una pequeña distancia. En cambio, arriba es directo, se observa, de hecho, es bastante notorio la temperatura, y pues lo podemos observar fácilmente en la imagen. En la primera imagen no está en contacto directo con la zona roja, en cambio si estuviera por encima está directamente en contacto con el humo rojo, que es la zona caliente. Y en el caso del agua es bastante similar. En este caso tenemos un ejemplo de agua. Este tipo de transferencia de calor en el agua, lo que pasa es que al calentarse va a existir una diferencia de densidades. Entonces, conforme se calienta, las partículas de agua empiezan a disminuir su densidad y empiezan a subir. De hecho, es muy fácil observarlo porque nosotros cuando calentamos agua y excedemos los 100 grados centígrados se empieza a evaporar. Entonces se empieza a convertir en vapor, empieza a subir y empieza a
irse a la atmósfera. En este caso, conforme se va calentando, pues las partículas van subiendo a la superficie, interactúan con las partículas de la superficie que están más frías, estas empiezan a bajar y también se empiezan a calentar, y es un ciclo constante. Esta interacción que hace por densidades y por choques hace que se transfieran energía. De hecho, lo representé con las flechas de color rojo, las partículas que se van calentando y que van disminuyendo su densidad, como se observa que van subiendo. Y las partículas que están más frías las representé con la línea, con las flechas azules que van bajando. Entonces constantemente se van calentando, se van enfriando hasta que llegan a cierta temperatura, que en este caso del agua sería 100 grados, que se empieza a evaporar. En este caso ya empieza a haber un cambio de fase, pero es muy, muy diferente, ya es muy diferente a la transferencia de calor. Y pues entonces, analizando todo esto, podemos decir que la transferencia de calor por convección es un movimiento de sustancias, se da por el movimiento que ocurre entre las sustancias. Entonces podemos decir que el tipo de transferencia por convección tiene las características de que todo el cuerpo que se suministra a un sistema se utiliza para aumentar su energía, es decir, todo lo que se agregue de calor, va a hacer que su energía interna también aumente y cambie. Se requiere de la presencia de un material o medio no se requiere para la transferencia. Es decir, esto regularmente en una transferencia por radiación necesita de un medio, que es la atmósfera, para que puedan transportarse las radiaciones. Pero en este caso no necesita otro medio, simplemente necesita que se le suministre cierto calor a la sustancia, y la sustancia por sí misma va a interactuar, va a cambiar sus densidades y va a empezar a generarse calor. No necesita un medio, como ya lo expliqué, pero requiere de la presencia de un material o medio para la transferencia. Es semejante a la conducción, de hecho se puede confundir un poco porque es similar, pero la conducción es cuando está en contacto directo un sistema con otro. Por ejemplo, nuestro sistema también emite radiación, entonces al estar con otro sistema más frío o más caliente va a existir cierto intercambio al tocarlo, al momento en que choque un sistema con otro. Eso es por conducción. En este caso es cuando ocurre que un fluido recibe calor y se mueve para transmitir dentro de un espacio donde está contenido, es decir, el mismo sistema o la misma sustancia, al transferirle cierta energía, ella misma va a interactuar y por sí misma se va a empezar a generar calor por ese intercambio de calor por choque de las partículas. Y entonces se puede decir que existen dos tipos de transferencia, que es la natural y la forzada. La natural es el movimiento del fluido que se da por las fuerzas de flotación inducida por la densidad. Como ya vimos en el agua, cambian sus densidades, empiezan a interactuar una con otra y se genera más calor. Esta es una interacción natural. La interacción forzada es aquella en donde el movimiento se da por algún elemento externo, es decir, nosotros lo forzamos agregando otra cosa que haga que se transfiera la energía. En este caso, podemos poner dos ejemplos para distinguir uno de otro. En el primer caso tenemos una tetera totalmente sellada, no interactuamos con ella, no agregamos nada, pero se va calentando al suministrar la energía, porque entre las partículas del agua interactúan, como ya dijimos, por la densidad. En cambio, si se tiene una placa de metal caliente y nosotros lo queremos enfriar, podemos colocar un ventilador cerca para que el aire llegue a la placa y exista cierta transferencia de energía que haga que la placa se enfríe. Cuando nosotros hacemos esto, forzamos o agregamos algo para que cambie su temperatura, a esto se le conoce como interacción forzada. Y el último tipo de transferencia de calor es por radiación. La radiación, su origen está en el movimiento térmico de las partículas cargadas de la materia, que desencadena la emisión de partículas electromagnéticas, llamado radiación térmica, y es una transmisión de ondas o partículas a través del espacio. Como ya dijimos, en este tipo de transferencia sí necesita de un espacio donde puedan desplazarse las ondas electromagnéticas. Y pues este tipo de transferencia se da precisamente
precisamente por radiación. Todo cuerpo emite cierto tipo de radiación y se transfiere por medio de estas ondas. Lo podemos notar, como ya dijimos también arriba, en lo que es una flama. A distancia se va a notar cierto calor, pero calor que se transfiere es por radiación, por las ondas electromagnéticas que emite, en este caso, la vela o la llama de la vela, es como se transfiere el calor. Y algunas características es que la energía se transporta en forma de ondas electromagnéticas, como ya lo mencioné, que se propagan a la velocidad de la luz. Este tipo de radiación pues no se puede ver, no se puede detectar con la vista, pero existe, lo podemos notar precisamente por el calor que sentimos. El sol nos transmite luz, pero también nos transmite calor por medio de ondas y nosotros lo detectamos pues en nuestro cuerpo cuando notamos ese calor. Otra característica es que requiere de un medio para que ocurra la transferencia de calor. Como ya lo mencioné, necesita en este caso la atmósfera. Por medio de la atmósfera se emiten las radiaciones y llegan a los diferentes cuerpos que estén más cerca de él. Un tema muy creo yo englobado a esto es el color. Uno diría ¿qué es el color? O ¿cómo es que se da el color? ¿Qué podemos decir que nosotros que es el color? El color también se da gracias a la radiación. Los cuerpos tienen la particularidad de absorber cierta radiación y emitir otra. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos un cuerpo negro, se dice que toda la radiación que le llega la absorbe y no emite nada. De hecho, es muy común entre mujeres decir que la ropa negra te da calor. Y sí es cierto, precisamente por la radiación. Cualquier cuerpo negro va a absorber toda la luz, toda la radiación que le llegue y no va a emitir nada. Entonces es más probable que se caliente. Y también por eso se da el color negro. En cambio, si se tiene un color blanco, ocurre todo lo contrario, que toda la radiación que le llega, la emite. Entonces muy interesante de ver que tanto el calor como el color se relacionan. Cuando a un cuerpo le llega cierta radiación, el color que emite es dependiendo de la radiación que emite. Pero también dependiendo de la radiación que absorba, es qué tan caliente se va a estar. No es lo mismo tener un cuerpo negro que un cuerpo blanco. Un cuerpo blanco va a tener menos calor se va a sentir menos caliente que un cuerpo negro. Y entonces podemos decir que todos los objetos irradian energía. Su intensidad depende de su temperatura y la longitud de onda de la radiación, como ya lo mencioné. Y el tipo de radiación se da de dos formas, que es la corpuscular y la térmica o calorífica. La corpuscular es por medio de partículas subatómicas y la térmica es la emisión de ondas electromagnéticas. Como ya sabemos, la luz está formada tanto por partículas como por ondas. Entonces, precisamente como la luz emite calor, podemos decir que este calor se puede dar por sus partículas, que es la corpuscular, o por las ondas electromagnéticas. Cuando la radiación incide sobre los cuerpos, es absorbida, se transforma y el objeto la emite en forma de calor. Es lo que les decía con el ejemplo del color. Cuando en el cuerpo llega cierta radiación, va a absorberla, va a emitir otra. Esa emisión va a generar ese color, pero también va a generar cierta temperatura de la que absorbió. Y los cuerpos, aunque no notemos esa radiación, existe. Y existen varios aparatos que nos ayudan a corroborar eso, que nos ayudan de hecho a determinar qué tan calientes son ciertos objetos. Por ejemplo, en la primera imagen se observa un automóvil. En este automóvil podemos ver unas zonas azules, unas zonas más rojas y unas zonas amarillas. Regularmente los aparatos detectan el color azul como la zona más fría y el color rojo como la zona más caliente, y podemos notar que ese calor pues debe estar presente en aquellos cuerpos que se calientan o aquellos cuerpos que se mueven bastante, y es muy entendible el poder notar en el automóvil que la parte del motor es la que está muchísimo más caliente, pero también incluso las ruedas se pueden observar de una tonalidad un poco amarilla naranja, en donde podemos decir que ahí también hay cierto calor que se generó precisamente, yo creo, por el movimiento de las llantas.
Algo también muy particular y que es muy empleado en medicina es para el cuerpo humano. Nosotros en el cuerpo humano también transferimos calor, también recibimos radiación y la absorbemos. Y también nuestro organismo requiere de emite cierto calor porque nuestro cuerpo está constantemente en movimiento, nuestros órganos están constantemente funcionando, necesitan interactuar entre ellos, entonces se mueven y también generan de cierta manera cierto calor. Entonces en medicina se utilizan ciertos aparatos para detectar precisamente el calor en el cuerpo humano y detectar ciertas enfermedades o ciertas zonas que no están actuando de forma correcta y se le puede dar un tratamiento o se puede saber más concretamente qué podría estarle pasando sin necesidad de quizás una intervención quirúrgica. Simplemente con este aparato pueden darse una idea de lo que le puede estar ocurriendo al cuerpo humano. Y pues de hecho es muy fácil de observar en la imagen qué zonas están más calientes y qué zonas más frías. Por ejemplo, lo que es la parte de los codos, precisamente por el movimiento, debería estar un poco más caliente. Y todo lo que es nuestro abdomen, pues precisamente por todos los órganos que se están moviendo, el corazón constantemente que está latiendo, entonces debería tener una zona mucho, mucho más caliente. De hecho, esto ya lo vimos en la imagen del agua. Los sistemas no necesariamente tienen que tener un solo tipo de transferencia de calor, pueden estar interactuando todos o dos, y lo podemos, dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, en este caso que se tiene una fogata, si solo estuviera la fogata, estuvieras generándose dos tipos de transferencia de calor, que es por convección y por radiación. La convección ya lo analizamos un poco más con el ejemplo de la vela, que es por encima se nota mucho calor, entonces esa es por convección. La radiación es por medio de ondas y se puede observar a más distancia. Y si solo estuviera este sistema así como se los mencioné, solo existirían esos dos tipos de transferencia. Pero si en este caso, por ejemplo, acercas una barra de hierro y tú la estás tocando, esa transferencia entre la barra de hierro y el fuego es por conducción, e incluso cuando se empieza a calentar la barra de hierro, tú vas a empezar a sentir calor también, y también esa transferencia de calor que se va a generar cuando tú lo toques es por conducción. ¿Qué es un sistema termodinámico? Es una región del universo la cual se pone a estudio con la ayuda de la termodinámica, con la cual se pretende entender el comportamiento de esa región en relación con los cambios. Un sistema termodinámico es una zona específica del espacio que se quiere analizar. Es aquella en donde vamos a estar generando ciertos cambios, ya sea de temperatura, presión o volumen, y vamos a ver, de acuerdo a lo que nosotros vamos cambiando, cómo va interactuando el sistema. Y existen tres tipos, que es el sistema abierto, cerrado y aislado. El sistema abierto, puede existir un intercambio de energía o un intercambio de calor. No, un intercambio de energía o un intercambio de materia, o ambos. Un sistema cerrado simplemente hay una transferencia de calor. ¿Por qué? Porque precisamente al estar cerrado, al estar sellado, no va a haber manera de que se ingrese energía al sistema. Entonces la única manera en que puedan generarse cambios en su sistema es por medio de un incremento de su energía. Y un sistema aislado es aquel que no existe ni intercambio de energía ni intercambio de materia. Y un ejemplo es un termo. Está sellado, no hay manera de que entre ni salga materia, y el sistema se mantiene a cierta energía. ¿Por qué? Porque no se le puede suministrar tampoco energía ni quitar. Ahora definiremos lo que es trabajo. Trabajo es la cantidad de energía transferida de un sistema a otro mediante una fuerza cuando se produce un desplazamiento. En el ejemplo podemos ver una imagen de un sistema en donde hay presente un gas y hay un émbolo que se encontraba primero en una posición inicial y después se pone en una posición final. En este caso representé el movimiento hacia abajo, pero también puede ser hacia arriba. De hecho, en la imagen podemos notar que en un principio está abajo y luego está arriba, pero esto puede ser constante. Puedes incluso interactuar bajándolo y subiéndolo constantemente para generar cierto cambio que queramos. Pero lo que nos interesa en este punto es ¿qué es trabajo? Trabajo es esa fuerza que nosotros generamos a un sistema
De hecho, podemos intuir que nosotros cuando generamos este trabajo, cuando bajamos el émbolo, el gas va a disminuir su volumen. Ese es un cambio que se produce. Pero este trabajo también va a generar otros cambios, como cambios de presión, cambios de temperatura. Entonces, dependiendo ese trabajo qué tanto se realice, son los cambios que se van a efectuar. Y entonces podemos decir que el trabajo es precisamente esa presión o esa compresión que se le suele, compresión o también cuando se le expande, que se le realiza cuando nosotros presionamos con algo, con un émbolo, o incluso si nosotros, por ejemplo, tenemos una botella llena de aire, cuando nosotros comprimimos, eso es trabajo. Cuando nosotros comprimimos o la soltamos, eso es un tipo de trabajo. Algunas características del trabajo es que es positivo cuando lo realiza el gas y negativo cuando el exterior lo realiza contra el gas. Entonces, si el mismo sistema por sí solo genera el trabajo, es positivo. Si nosotros le realizamos el trabajo, en este caso con un émbolo, por ejemplo, se es considerado como negativo. El trabajo se localiza alrededor del sistema, no en su interior. Si generalmente el trabajo, como ya lo vimos, es a partir de sus paredes, como uno se le genera el trabajo del exterior, entonces por eso se dice que se localiza alrededor del sistema. Está relacionado con los cambios de volumen, como ya lo vimos, entre más presión, entre más trabajo, más se comprima, el volumen va a cambiar, el volumen regularmente disminuye. El cálculo del trabajo varía dependiendo del tipo de sistemas. A continuación veremos cada uno, pero hay diferentes tipos de sistemas y dependiendo de cada uno, el trabajo se aplica de diferente manera. En el caso de un sistema adiabático, el trabajo es igual a menos la diferencia de energías. En el isocórico, el trabajo es igual a 0. Se observará más adelante con el ejemplo, pero en este caso no se realiza trabajo. El isotérmico, el trabajo es igual al calor que se genera, y en el isobárico el trabajo es igual a la presión por el volumen del vapor menos el volumen del líquido. Y ahora veremos lo que es una gráfica de procesos termodinámicos. Un proceso termodinámico es una evolución de determinadas magnitudes. Como ya vimos, nosotros en un sistema vamos a variar ciertos parámetros y vamos a observar de qué manera va cambiando tanto su volumen, presión y temperatura. Entonces, para eso se realizan regularmente gráficas para una mayor visualización, una más fácil visualización. Podemos decir que este tipo de procesos puede ser reversible o irreversible. El reversible es aquel que se puede llegar, hay tres, reversible, irreversible y cíclico. El reversible es aquel que vuelve a su estado inicial, pero realizando ciertas modificaciones. El irreversible es que, aunque se realicen ciertas modificaciones o ciertos cambios, nunca va a volver a regresar a su estado inicial. Y el cíclico es aquel que por sí mismo, digamos, va a regresar al estado inicial y va a seguir el mismo proceso hacia adelante y hacia atrás constantemente, sin que nosotros realicemos ciertas modificaciones o cambios. Y el diagrama nos da una representación de algún proceso que se desee estudiar y se puede observar más claramente con las imágenes. Tenemos arriba una imagen de este tipo de gráficas que es presión contra volumen. Podemos observar que existe un estado inicial y un estado final. No necesariamente tiene que ser a las mismas condiciones. De hecho, se puede iniciar con un volumen mayor a presiones menores, pero todo depende de qué se quiere estudiar. Y esa línea que se observa de color verde se considera como un isoterma, porque precisamente nos representa el cambio de temperatura que se está efectuando dependiendo del cambio de presión y el cambio de volumen. De hecho, podemos observar en la imagen de abajo cómo interactúan los diferentes sistemas. Viendo este tipo de isotermas podemos determinar qué tipo de sistema se está llevando a cabo. Por ejemplo, si es un sistema isobárico, se presenta una línea horizontal.
Si es un sistema isocórico se presenta una línea vertical y si es un sistema isotérmico se presenta una curva. También incluso en un sistema adiabático también se observa una curva, nada más que las condiciones de presión y temperatura son diferentes. Entonces primero evaluaremos lo que es un sistema isocórico. Un sistema isocórico es aquel que tiene un volumen constante, es decir, el volumen siempre se va a mantener igual, nunca va a cambiar. También se le conoce a este tipo de sistema como isométrico o isovolumétrico. Y en este tipo de sistemas, todo el calor que transferimos quedará a su energía interna. Por tanto, el incremento de energía será proporcional al incremento de temperatura. Esto se puede observar mejor en la primera ley de la termodinámica, pero primero evaluaremos lo que es la gráfica que se observa abajo. Podemos ver cómo se observa precisamente la línea vertical. ¿Por qué? Porque el volumen siempre va a ser el mismo, pero la presión sí va a aumentar. ¿Por qué? Porque nosotros cuando le incrementemos cierta energía, se va a empezar a observar también cierto cambio de presión. Y como nosotros no le aplicamos ningún tipo de trabajo, podemos decir que en este sistema el trabajo es igual a 0. Y aplicando esto del trabajo igual a 0 en la primera ley de la termodinámica, que es la que evalúa este sistema, de hecho todos los sistemas que vamos a ver se evalúan por medio de la primera ley de la termodinámica. Entonces en este caso diríamos que el calor es igual al incremento de energía. Como ya lo dijimos, conforme nosotros agreguemos cierta energía, su calor va a cambiar, entonces es proporcional. Conforme se aumente la energía, va a aumentar su calor. Y un ejemplo de esto es una olla express. Creo que todos en casa hemos tenido una y podemos decir que en este caso se lleva un sistema isocórico. ¿Por qué? Porque el volumen nunca va a cambiar, precisamente porque se mantiene sellado. Al mantenerlo sellado, mantenemos el volumen constante, pero cuando nosotros empezamos a incrementarle temperatura, la presión dentro del sistema va a aumentar. Esto va a ocasionar que la temperatura aumente bastante y es lo que ayuda a que se cocine muchísimo más rápido la comida. No es lo mismo que cocináramos en una olla normal que está abierto, digamos, es como un sistema abierto. En este sí va a cambiarle el volumen porque se va a empezar a evaporar, la presión no se va a mantener, de hecho se va a mantener igual porque es la presión de la atmósfera. Entonces, cuando cocinas en olla express podemos decir que es isocórico porque el volumen es constante, la presión va a aumentar, la energía que se suministra va a aumentar constantemente y pues son los parámetros que cumplen este tipo de sistemas. El siguiente sistema es un sistema isobárico, que es aquel que la presión se mantiene constante, es decir, esta no cambia, y existe transferencia de calor dentro o fuera del sistema, y se suele emplear la entalpía, la cual es la cantidad de calor que ese sistema libera o absorbe del entorno. Primeramente evaluaremos la gráfica. Podemos observar cómo se observa una línea horizontal, en donde lo que nos representa es que la presión siempre se va a mantener al mismo valor, pero el volumen sí va a cambiar. Esta también se evalúa por medio de la primera ley de la termodinámica, y como la presión es constante, podemos decir que el trabajo es igual a la presión por el incremento del volumen. Y para calcular el calor que se genera en el sistema, pues es el trabajo más el incremento de energía que se le aplique. Un ejemplo de este sistema, de hecho ya lo mencioné anteriormente, es cuando calentamos agua. Este tipo de sistema siempre está a presión constante. ¿Por qué? Porque la presión a la que está el sistema es la presión atmosférica y esta no cambia. Puede ser diferente quizás sí en ciertas zonas del planeta, pero generalmente en un mismo entorno, en una misma zona, es al mismo valor. Y entonces en este caso, estado por ejemplo en la Ciudad de México, va a ser con cierto valor la presión atmosférica, y esta es la que va a interactuar con el sistema, la cual se va a mantener constante, pero pues podemos observar, por ejemplo, al calentar agua, que el volumen va a cambiar y su temperatura va a cambiar conforme se le agregue energía. Y también, como dice, se le puede aplicar también la entalpía, que es la fórmula con el valor de H, que es igual a la energía más la presión por el volumen. El siguiente sistema es el sistema isotérmico. En la temperatura se mantiene constante, es decir, no va a cambiar. La energía interna depende de la temperatura, pero en este caso solo depende del trabajo realizado en el sistema. Primero vemos la gráfica y observamos una curva. Entonces podemos decir que dependiendo de la presión que se aplique o del volumen que tengamos, el valor de la temperatura va a variar. Entonces
podemos identificar muy fácilmente este tipo de sistema al observar esta curva, pero también es muy similar al adiabático. Hay que tomar en cuenta eso. Entonces, en este tipo de sistemas podemos decir, como dice el texto, que la temperatura va a depender de qué tanta energía se le suministre y también qué tanto trabajo se le suministre. Entonces podemos decir que esto es igual al calor más el trabajo. Entonces el calor va a ser igual a menos el trabajo que se realice. En este caso tenemos un ejemplo que es un termo. En este termo tenemos un sistema aislado. En el interior la temperatura siempre va a ser constante, no se le va a suministrar de cierta manera cierta energía, ni tampoco va a absorber de la atmósfera cierta temperatura, porque precisamente por cómo está diseñado, lo que se evita es que el interior interactúe con el exterior para que no modifique su temperatura. Y pues esto aquí se va a empezar a observar ciertos cambios, pero sin variar su temperatura. Esta imagen lo ejemplifica un poquito más, en donde podemos observar que la flama se mantiene constante, no aumenta, no disminuye, pero sí se observa un cambio en su presión aumenta, su volumen disminuye conforme su presión aumenta, o al revés, su volumen aumenta conforme su presión disminuye, y podemos observar claramente esto en la gráfica que se va formando conforme se lleva a cabo el sistema. Y el último tipo de sistema es el adiabático. En este no hay, el calor se considera como cero, ¿por qué? Porque no se le agrega calor, no hay un incremento de calor que nosotros le apliquemos al sistema. En este caso la energía se transfiere solo por trabajo. Es decir, solo se le va a aplicar trabajo, y la forma en que vamos a observar estos cambios de presión y volumen va a ser por el trabajo que se le aplique, no por el calor que se le suministre. Y en este sistema se impide la transferencia de calor con el entorno mediante un material aislado, precisamente muy parecido a lo que es un termo. Se espera que tenga un sistema totalmente aislado para que el exterior no interactúe con el interior y cambie y le confiera más calor o menos calor. También se evalúa por medio de la primera ley de la termodinámica. En este caso, como el calor es igual a cero, podemos decir que entonces el trabajo va a ser igual a menos la diferencia de energía que se le suministra. Primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica es el cambio en la energía total de un sistema cerrado, que se conoce como delta U, y viene dado por la suma del trabajo realizado por el sistema y la transferencia neta de calor hacia o desde el sistema. Creo que después de ver todos los tipos de sistemas, cómo funcionan, cómo interactúan y cómo se evalúan, podemos ahora determinar lo que es la ley de la termodinámica, y nos va a decir qué tanta energía se suministra, qué tanto cambio va a existir en su energía más bien, dependiendo del calor que le suministre o del trabajo que se le suministre. Y podemos observar ahí la ecuación, que es delta U igual a Q menos W, donde delta U es el cambio de la energía interna, es decir, la energía final menos la energía inicial. W es el trabajo, en donde va a ser positivo, o se va a tomar como positivo si se realiza trabajo al sistema. Si nosotros le aplicamos trabajo, lo vamos a catalogar como positivo, es decir, con un signo más. Pero si el trabajo lo realiza el sistema, le vamos a colocar un menos. ¿Por qué? Porque se considera que es negativo. Q es la transferencia neta de calor, y en este caso también dependiendo si lo agregamos o se genera. En este caso va a ser positivo si nosotros lo aplicamos, es decir, si es hacia el sistema, pero negativo si sale del sistema. Mis referencias. Y le agradezco mucho la atención. Esto sería todo. Muchas gracias.